Hay un seguimiento que hay que hacer un seguimiento porque me sorprendió enormemente. Y me sorprendió enormemente, sobre todo por el tipo de cobertura que algunas personas le dan en España. Me tira la risa. Comentábamos que 120 o 130, ya la cifra no es muy clara, mecánicos en una treintena de talleres que tiene Tesla en Suecia decidieron sindicalizarse y pedir un convenio colectivo de trabajo, y Elon Musk les dijo que no, porque eso es así como establecer diferencias entre clases. Mira, papá, tú eres el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, yo soy un mecánico de uno de tus talleres, hay una diferencia. No me vengas con que somos todos iguales. Sí, pero tú eres bastante más igual que yo en muchas cosas, y entre otras eres mi patrón. Así que quiero un convenio colectivo de trabajo. Y como les dijo que no a los suecos se fueron a la huelga en octubre, y otra serie de sindicatos en Suecia se solidarizaron con ellos porque el movimiento obrero es así. Es decir, los trabajadores reconocen más iguales a los trabajadores de otros países que verlos diferentes porque son de otros países. Es lo que se llama conciencia de clase, que existía antes de que la Marx le diera nombre. Los trabajadores se apoyaban internacionalmente desde los inicios de la Revolución Industrial, desde los inicios de los sindicatos. El movimiento es internacional. Entonces, pues los de otros países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, que están cerca de Suecia, empezaron a solidarizarse, a negarse a pintar los coches Tesla, a negarse a cambiarles las ruedas, a negarse a descargarlos de los barcos que los traían para venderlos en Noruega, que es el tercer mercado más grande de Tesla en el mundo, increíblemente. Curiosamente es Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Noruega. Y bueno, esto enojó muchísimo a Elon Musk, porque cómo es posible que ¿qué tienen que ver los trabajadores de correos en Noruega con los trabajadores, con los mecánicos en Suecia? Pues son trabajadores, es que exijo en los tribunales que los trabajadores de correos me traigan las matrículas, las placas, para mis coches, para poderlos vender. Dice el tribunal que están en su derecho de tener una huelga solidaria de entrega de matrículas, así que tus coches siguen sin poder salir de la fábrica. Y así. Pero pasó algo maravilloso. Y la forma en que lo cubre el diario a mí me dejó helado. Noruega presiona a Elon Musk con sus acciones en Tesla para que ceda ante los trabajadores suecos. El bloqueo sindical, nos dice el diario. Acordémonos que el diario es un periódico no solo de izquierda, sino podemoide. Nacho Escolar es muy cercano a Pablo Iglesias. Nacho Escolar ha estado promoviendo a Podemos más que a ninguna otra cosa en el mundo. Cuando puede, le pega al Partido Socialista, y puede seguido, y les pega a todos porque lo más importante es Podemos y a veces Izquierda Unida. El bloqueo sindical sueco llega ya a Dinamarca, Finlandia y Noruega, donde su poderoso fondo de pensiones posee el 0,87% de la compañía y pide a Elon Musk que respete sus derechos laborales. O sea, Noruega no presiona a Elon Musk con sus acciones en Tesla. No es exactamente así. Es un fondo de pensiones noruego que tiene con poco menos del 1% de la compañía. No, es peor aún. Verán, los fondos de pensiones privados, pero controlados por leyes muy estrictas en esos países, no es como México, donde pueden perder las pensiones de todos, y realmente la privatización de las pensiones ha hundido a los pensionistas, que antes, cuando eran estatales, no eran ninguna maravilla. Por la pensión que llevó mi madre los últimos años de su vida era una miseria. Pero actualmente los fondos de pensiones manejados por los bancos, fondos de pensiones que inventó Salinas, pues hacen ricos a los bancos, pero no tienen ningún compromiso para que los trabajadores realmente tengan una pensión digna cuando terminen su vida laboral. Es decir, que en realidad las pensiones deben estar por lo menos cuidadosamente controladas y reguladas por el Estado y protegidas por el Estado para que la gente no quede en la calle. Pero muchos inversionistas del mundo han decidido invertir en unas cosas que se llaman los fondos de pensiones. Son fondos de pensiones donde está el dinero de los trabajadores
y son un buen negocio para los trabajadores y para los inversionistas. En Estados Unidos, cuando tú dices, es la Coca-Cola o es tal empresa, son unos malvados, tú te imaginas al dueño de la empresa haciendo cosas malas, ¿no? Cosas nazis, como diría Peter. Te imaginas al dueño de la empresa decidiendo cosas así en su gran escritorio de caoba. La gran mayoría de las empresas son propiedad de inversionistas y de inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son los fondos de pensiones. Los mayores inversionistas institucionales son los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones necesitan que a los trabajadores les vaya bien para que puedan seguir pagando su fondo de pensiones, ¿verdad? La historia que no cuenta el diario es que un grupo de 16 inversionistas institucionales, entre ellos KLP, el mayor fondo de pensiones noruego, y Pension Danmark, las pensiones de Dinamarca, no hay que saber danés para eso, le han escrito a la presidenta del consejo de Tesla, Robin Denholm, porque saben que ustedes que el presidente no es Musk, tiene a Robin Denholm de presidente, instando a la compañía a reconsiderar su enfoque hacia los sindicatos y ha pedido una reunión para comentarlo más a fondo. Inversionistas institucionales que si deciden vender baratas tus acciones te pueden hundir, quieren hablar contigo para que te pongas del lado de los sindicatos, para que dejes de oponerte a los sindicatos, porque a ellos les conviene los sindicatos, porque los sindicatos son dueños de parte de los fondos de pensiones, porque los trabajadores son dueños de parte de los fondos de pensiones, porque los trabajadores son los accionistas, parcialmente, pequeño, pero son accionistas del fondo de pensiones. Vale, es otra forma de que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción. No, quizás no lo sancionaría muchísimo Marx, pero es una forma. Yo siempre he dicho que la mejor forma sería que los trabajadores tuvieran acciones en las empresas. No sería utilísimo. Finalmente, Pension Danmark vendió su parte de acciones del fabricante de autos, diciendo que va a poner a Tesla en su lista negra a la luz del conflicto que se está extendiendo a Dinamarca y a la negativa más reciente y muy categórica de Tesla de alcanzar convenios colectivos en ningún país. ¿Cuánto soltó Pension Danmark? $70 millones. Vendió $70 millones en acciones. Eso le duele a una empresa. Cuando alguien te vende una cantidad así de dinero en una exhibición, en un día, en la bolsa de valores, la empresa, su valor baja. Pedagogernes Pension, el fondo de pensiones de los profesores de Dinamarca, es que da risa, de verdad, vendió su parte de 242 millones de coronas, $35 millones en Tesla, porque no puede poner en riesgo sus valores fundamentales de apoyo a los sindicatos, dijo el presidente de Pedagogernes Pension, Sune Schackenfeldt. El fondo discutió los derechos de los trabajadores con Tesla en marzo, pero el curso duro de Musk en contra del movimiento sindical nórdico hace que la inversión no sea sostenible. Y ahora vamos a lo que me han comentado muchos a raíz de lo que dije. La semana pasada comentamos el caso de Elon Musk. Y hubo mucha gente que me decía, ¡ay, qué bonito sería tener sindicatos así! No como el que tenemos en México, que son unos ladrones, o los que tenemos en Argentina, que son unos manipuletas. No sé, cada quien sabe los sindicatos que tiene. El movimiento sindical en México ha sido tremendamente podrido, pero al mismo tiempo ha sido en parte bueno para ciertos trabajadores, por lo menos estoy pensando en los trabajadores petroleros, por ejemplo, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la electricidad. Pero bueno, es que así hay que tener sindicatos. Claro, es que el problema no es los sindicatos, sino el tipo de sindicato que tienes. Y a todos ellos les he tenido que decir algo muy relevante y que no entiendo por qué no les resulta claro. Estos sindicatos no les llegaron a los trabajadores daneses, suecos, alemanes, porque en Alemania hay G-Metal, es un sindicato poderosísimo. A todos estos países no les cayeron sus sindicatos del cielo, ¿no?
No llegó el gobierno y decretó, ahora tendrás sindicato, y les puso estos sindicatos. Esos sindicatos los hicieron los trabajadores y los controlan los trabajadores. Y no permiten que los controle ni el gobierno, ni la opacidad del manejo de los fondos sindicales, que suele ser la fuente máxima de corrupción de los grandes líderes sindicales, que además se eternizan en el poder, porque los mecanismos democráticos de los sindicatos son barridos sin que los trabajadores reaccionen, sobre todo cuando están recibiendo buenos beneficios, buenos contratos, buenos apoyos, y los líderes sindicales acaban tratándolos como si fueran sus jefes. Y yo recuerdo mucho a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, líder del sindicato petrolero, hasta Salinas, que lo defenestró y lo metió a la cárcel, y yo recuerdo cómo recibía a la gente y actuaba como un César. A las 5 de la mañana había cola fuera de la casa de la Quina en Tampico. Recibía a la gente y les decía, ¿qué quieres? Ay, quiero un crédito para un coche, señor Quina. ¿Ya tiene casa tu familia? No, no tenemos casa. Entonces no, te damos un crédito para una casa. Cuando pagues la casa vienes por el coche. Y así, pero como un amo y señor. Eso no se puede permitir. Un líder sindical es un compañero al que pones ahí para que te sirva, no para que se sirva de ti. Pero esos sindicatos maravillosos, esos movimientos sindicales, donde los sindicatos son dueños de parte de los fondos de pensiones que invierten en la propia compañía en la que tú estás trabajando y que por lo tanto te convierten en parcial dueño de la empresa, eso lo hicieron los trabajadores, no lo hizo nadie más, no lo hizo el gobierno porque sea muy simpático, no lo hicieron los dueños de las empresas porque sean muy lindos, no ocurrió porque lo leyeron en unas antiguas leyendas vikingas. Ocurrió trabajando y haciendo el trabajo y el esfuerzo y la organización de los trabajadores y controlando las posibilidades de corrupción que hay donde hay dinero y donde hay poder, que es en los sindicatos. Así que a mí me encanta, yo estoy, por supuesto, siempre seré un sindicalista. Nunca pertenecí a un sindicato, pero siempre he sido trabajador independiente, pero siempre seré un sindicalista. Y les digo, si el sindicato que tienen es una mierda, el problema no es la institución sindical, el problema son los propios trabajadores. Quiten a sus líderes, limpien el asunto, desinfecten, saquen a las cucarachas y pongan un sindicato limpio y podrán tener algo como lo que nos está haciendo divertirnos tanto con Elon Musk. Tu experiencia con los sindicatos españoles ha sido mala, pero defiendo totalmente la necesidad de que existan. La mía ha sido buena en general, sobre todo con UGT. He visto a UGT hacer defensas importantísimas, ¿no? No será perfecto, se estarán equivocados en muchas cosas y a veces nos apoyaron cuando yo propuse la idea de la red de creadores de contenidos. La UGT puso detrás de esto todo su apoyo. Desafortunadamente la cuestión evolucionó de una manera distinta a la que a mí me interesaba, pero vamos, agradezco enormemente a la gente que UGT designó para trabajar en esto sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, estamos, y esto me lo decía el líder de UGT, la idea es que aquí estamos para servir a los trabajadores, punto. Y es cierto, yo los he visto ganar peleas muy difíciles y pelear peleas en las que es difícil meterse, gastando dinero del sindicato por defender a los trabajadores. En general, yo creo que con los defectos que pues, seguramente tienen y deben tener, los dos grandes sindicatos españoles y muchos sindicatos pequeños hacen un trabajo excelente.